Nuestro grupo, el número 1, trabajamos las componentes de las tareas asociadas al cálculo de áreas de polígonos por descomposición y recomposición. Nuestra tutora, Ángela Restrepo. Vamos a empezar con la estructura conceptual y las tareas que hasta ahora hemos diseñado, que son 4, la herencia, el paralelogramo, el tangram y el cultivo. De esas 4 tareas las hemos diseñado pensando en las ramas de nuestra estructura conceptual, que tiene que ver con la descomposición en partes iguales o en partes diferentes, como ya veremos en los objetivos. Nosotros hemos hecho el análisis de los componentes de las tareas, atendiendo a los 8 componentes básicos, y vamos a ver que hay unos iconos que van a identificar cada elemento durante la presentación. En general podemos decir que teníamos en las tareas explícitas las capacidades, implícita estaba la situación de aprendizaje, el contenido matemático. Solamente una tarea tenía los materiales y los recursos, que era la del tangram, y el resto tuvimos pues que hacer modificaciones en cuanto a los materiales, al agrupamiento y a la interacción, que no lo teníamos. Nosotros tenemos básicamente 3 objetivos diseñados. El primero tiene que ver con descomponer en diferentes partes mediante transformaciones de romper y rehacer. Esto tiene que ver con la tarea del tangram. El segundo, el de analizar las formas de polígonos y diseñar estrategias que involucren el aprovechamiento de regularidades, que tiene que ver con 2 tareas, la del paralelogramo y la de la herencia. Y el tercer objetivo, que tiene que ver con la descomposición y reconfiguración por complementariedad de las formas. Esta tiene que ver con la última tarea, que además hemos reformulado en su totalidad. Entonces, vamos a empezar con la primera tarea. Vamos a mostrar los componentes, cómo juegan un papel dentro de la tarea ya en este momento. Por ejemplo, observamos aquí, con respecto al agrupamiento, que se hace por parejas al iniciar la actividad de la herencia. El material explícitamente aquí es el geoplano. Nosotros observamos que las metas tienen que ver con analizar formas de polígonos, aprovechar las regularidades para hacer la descomposición o la repartición. La parte que tiene que ver con la situación de aprendizaje tiene que ver con repartición. Y observamos que la interacción, como es por pareja, se hace estudiante-estudiante. En cuanto a la formulación, observamos que se hace a través de preguntas. Olvidaba decirles que esta parte, del punto tercero en adelante de la actividad, aquí la actividad está resumida, tiene que ver con la reformulación misma de la tarea. Inicialmente solo se hablaba de la repartición en unos hijos, luego aparecen hijos extramatrimoniales, por el aporte de nuestra amiga la costeña. Bueno, la idea es que ahora con esos hijos extramatrimoniales hay que hacer una nueva repartición, pero hay una nueva condición, y es que estos hijos van a recibir la mitad de lo que recibe un hijo nacido dentro del matrimonio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo resulta. La interacción, al final se busca hacer una socialización del trabajo que ha logrado cada grupo de trabajo a través de un geoplano virtual proyectado con el videobin, es decir, aquí nuevamente aparecen otros materiales y una guía. Entonces, eso significa que vamos a tener una interacción maestro-estudiantes y de equipo a equipo. Finalmente, con respecto al contenido matemático, observamos que tiene que ver con cálculo de polígonos que se descomponen en partes iguales, y el sistema de representación que predomina es el geométrico, aunque evidentemente pues están presentes otros como el verbal, el numérico. El contexto es repartir, como les había dicho, y es una situación pública, y en este caso hemos hecho un ejemplo de los caminos de aprendizaje para referirnos a las capacidades. La segunda tarea, que tiene que ver con el paralelogramo, inicialmente solamente estaba explícita la formulación del problema. Sin embargo, en esta oportunidad ya vemos cómo se han hecho presentes los demás elementos de los componentes. Entonces, aquí nuevamente la formulación se hace a través de una pregunta. Se inicia, a diferencia de la actividad anterior, con un trabajo en gran grupo. En una diapositiva se hace la presentación del problema, y posteriormente los estudiantes tendrán que usar
una fotocopia en grupos de 3 estudiantes, es decir, aquí ya estamos hablando de pequeños grupos en cuanto a el agrupamiento para hacer su trabajo. Las metas tienen que ver nuevamente con analizar formas y aprovechar regularidades para solucionar el problema, aunque aquí no necesariamente la repartición se hace en partes iguales, aquí la repartición se puede hacer también en partes diferentes. Bueno, continuando, tenemos que una vez pasan del trabajo grupal de pequeños grupos, nuevamente aparece el trabajo en gran grupo. La formulación cambia un poco también. Observen que aquí ya vamos a hablar de que los estudiantes tienen la oportunidad de hacer conjeturas sobre lo que se les ocurre, acerca de cuáles serían los caminos para solucionar el problema. Se apuntan ideas en el pizarrón, es decir, un nuevo material aparece. Y seguidamente tendrán la posibilidad de usar regletas y tramas en transparencias o acetatos para poder resolver el problema. En este caso se hace explícita la meta, una de las metas que es identificar propiedades sobre la figura para poder resolver el problema, y también se hace explícito que queremos que haga una representación geométrica de su solución, lo que tiene que ver con el contenido matemático. Finalmente, respecto a la interacción, como hablamos de la socialización y de hacer las conjeturas en gran grupo, entonces hablamos de una interacción que va de maestro-estudiante y de equipo a equipo de trabajo. Esa es la última tarea que hemos diseñado, que tiene que ver con un cultivo. Esta es una tarea nueva, completamente. La quisimos trabajar de tal manera que sea la última en aplicar y que por tanto contenga la forma de evaluar además el resto de los temas que están contenidos en nuestra estructura conceptual. Tiene 3 partes. La primera tiene que ver con analizar una situación, la segunda tiene que ver con resolver y la última con proponer nuevas alternativas. Entonces se les plantea un problema que tiene que ver con que don Pedro quiere sembrar un terreno de forma cuadrada y sin embargo encuentra que una zona no es cultivable porque es muy pedregosa. Nos dice que si la zona fértil corresponde a 3/4 del área total y posee una cerca en forma de polígono, ¿cuáles de los siguientes dibujos podrían corresponder al terreno del agricultor? En este caso lo que se pretende es que el estudiante, además de manejar el tema de descomposición, maneje otros aspectos como es el de la complementariedad de las formas. Estas son las figuras que se le están dando. Esta es una tarea completa en el sentido de que los sistemas de representación que se usan son todos prácticamente. Vemos aquí el geométrico, nuevamente el contexto es transformar una situación pública. Tenemos que ya aparece el uso de tablas, o sea, el sistema de representación tabular. Como nuevo tenemos que, además le damos un ejemplo de lo que podría hacer un estudiante, cómo razonaría un estudiante frente a una descomposición, porque lo que queremos es no explicarlo, sino que él infiera a partir del razonamiento de un estudiante. Entonces aparece lo que pensaría ese estudiante y cómo concluye. Nuevamente la formulación se hace a través de preguntas y deben completar una tabla, por lo tanto entra a jugar, el sistema de representación numérico. Entonces, para finalizar, nos dimos cuenta que era necesario reformular algunas de las capacidades que ya teníamos, completarlas. Por ejemplo, nosotros teníamos la C4, que era identificar diferencias entre figuras en cuanto a forma y propiedades, pero pues no habíamos dicho a través de qué. Entonces aquí ya aparece el uso de materiales, usando ayudas audiovisuales. No teníamos de expresar conjeturas en grupo a partir de la visualización preliminar, es decir, un adelanto de la actividad. No teníamos el tabular incluido en las actividades anteriores, aquí aparece. Luego, con respecto a las actividades o a las capacidades nuevas, vemos que estas sí fueron también necesarias a partir de la introducción de nuevos materiales como el geoplano físico y el virtual. Hicimos uno que considera el cálculo a partir de modelos, ya que, como les comentaba, estaba el caso de Sebastián, que da el ejemplo a partir del cual los niños deben inferir cómo hacer la solución de los ejercicios de la última tarea. Y por último tenemos un elemento clave que es un nuevo contenido, que es el trabajo de parte-todo entre las áreas. La razón es parte-todo entre las áreas, y en este caso pues también usando medios físicos o virtuales. Entonces de esta manera terminamos nuestra exposición. Muchas gracias.